A veces tú no te tienes que defender, porque Dios lo hará por ti. En momentos difíciles que uno pasa, Dios enviará a gente específica para ayudarte. Welcome to Amadas, donde crecer no es opcional, es intencional. Se me apagó la cámara. Yes. En el medio de esto ni me cuenta me di. Ok. Pero anyways, seguimos aquí presente. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande para una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén de reunirse con los creyentes, pero todos les tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces, aquí es que viene lo bueno. Bernabé se lo llevó a los apóstoles. Pero vamos a darle un poquito para atrás a cuando dice que algunos de los creyentes fueron quienes lo ayudaron porque a él lo estaban persiguiendo. ¿Qué pasa? Que esto aquí nos demuestra que en momentos difíciles que uno pasa, Dios enviará a gente específica para ayudarte con esa situación. Porque aquí fueron los mismos creyentes quienes lo ayudaron. Y después el 27 dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Él les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Wow, aquí hay tanta información buena porque ellos le tenían miedo a Saulo. ¿Por qué? Por su reputación. ¿Qué se entiende? Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás fielmente con el Señor, tú no te tienes que defender. Porque Dios envía a ciertas personas a que te respalden, como aquí mismo lo hizo Bernabé. Porque Bernabé fue y él dio cara por Saulo. Él fue el que le dijo, mira, él le contó, no, mira, yo lo he visto, él viene, él pasó, él que está creyendo en Dios, él está predicando su palabra, él dio la cara. Y así es que a veces pasa, porque a veces tú no te tienes que defender, porque Dios lo hará por ti. Y a veces Dios, eso es lo que hace, que Él envía a ciertas personas a dar la cara por ti. Tú no te tienes que preocupar por eso. Y qué lindo es que el Señor así demuestra su amor por nosotros. Porque a veces uno se preocupa de que qué dirán y qué sé yo qué, pero en verdad tú no sabes quién está mirando tu ejemplo, tu caminar y te está respaldando porque Dios lo envía. Qué lindo Dios. Ok, ya estamos terminando. Y dice, así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Judea, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Eso significa que se convirtieron. Wow. Y con la ayuda del Espíritu Santo, bien importante, siempre tenemos que estar dejando que el Espíritu Santo nos guíe, también crecieron en número. Es increíble cómo Dios usó a esta persona, cómo Dios usó a Saulo para todo esto. Y no fue fácil porque si miramos a toda su historia, aquí de cómo él se convirtió, podemos ver que el primero empezó no siendo creyente. El primero empezó al contrario, tratando de arrestar y perseguir a todos los creyentes y llevárselos, mujeres, hombres, a todos. Así fue que él empezó. ¿Qué pasa? Que Dios le habla, lo ciega, que ese es el proceso de él, ¿me entiendes? Ahí está por 3 días. ¿Y qué pasa? Dios envía a alguien a que le dé una palabra. Y de ahí Dios le da su milagro, él recupera su vista y él empieza a hablar grande que Dios es, de cómo Dios lo sanó.
Y para mí es tan, like, wow, porque así literalmente pasa hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que hablar de lo grande que Dios ha sido en nuestra vida. Nosotros tenemos que hablarle a otro de nuestros testimonios, porque eso es lo que es un testimonio. Tú hablar de cómo Dios ha obrado en tu vida. Y solamente Él hablando, predicando de eso y creyendo más en Jesús, confesando que Jesús es el Mesías en esos tiempos. Like, wow. Mira, dice que la iglesia entonces creció y que estaban en paz. Solamente por esa persona. Dice que creció en número. So, es como que a veces uno no entiende. No es para nosotros ni saber cómo Dios me usó para hablarle a cierta persona, porque eso no es el punto. ¿Me entiendes? Aquí el punto es que a través de tu proceso, a través de todo lo que tú has pasado, tú veas cómo Dios te ha guardado, tú veas cómo Dios te guardó y te rescató y cambió tu vida, y que tú confieses y le hables a otro, porque eso es lo que Dios nos manda. Así como nosotros somos discípulos, que nos metemos en la palabra y estudiamos y hablamos a otro, asimismo esos otros hablarán a otro. Y yo lo he visto en mi vida, ¿me entiendes? Yo he visto cómo yo he hablado de cuán grande Dios ha sido y honestamente ha sido en conversaciones, yo digo simple porque no es de que yo me he puesto, voy a hablar de mi testimonio. No, es que en conversaciones el tema ha salido. Entonces yo me he abierto y he hablado de cómo Dios ha obrado en mi vida. Y de esa manera yo he visto cómo ciertas personas me han dicho, wow, Amy, like, una persona a mí me dijo un día que se lo comparto como ejemplo, y porque yo sé que Dios también está haciendo lo mismo en ustedes, en cada uno de ustedes, y se los comparto porque esa persona un día me dijo, Amy, ver cómo Dios ha obrado en tu vida me hace a mí querer eso, me hace a mí tener una relación con Dios y meterme más con Dios. Y yo me quedé como que wow, porque muchas veces yo hablando con esa persona, yo solamente hablaba por hablar, ¿me entiendes? En conversaciones, like, just algo bien simple, pero no me daba cuenta cómo Dios a veces uno no se da cuenta cómo Dios te usa, ¿me entiendes? Y eso mismo es lo que pasó aquí con Saulo. Él estaba contando las buenas nuevas, él estaba like, wow, like, mira cómo Dios ha sido conmigo, él estaba predicando, hablando de su palabra, hablando de Dios. Eso es predicar. Y a veces eso nos asusta un poco, y palabra clave, nos asusta, pero eso es predicar, ¿me entiendes? Hablar de su palabra, hablar de cómo Dios ha sido en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos manda. Porque it's a chain, it's a domino effect, ¿me entiendes? Tú le hablas a alguien y esa persona maybe le habla a otra amistad de cuán buena Dios ha sido, porque maybe no te habla a ti, pero maybe le habla a otra persona, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Y ese es el punto. Ese es el punto de que nosotros hablemos de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, porque Él lo ha hecho, y it's just amazing. It's amazing to see how God works in your life. So, eso es todo por este episodio. Espero que algo Dios le haya hablado, pero que algo hayan agarrado. Oro que el Espíritu Santo toque, y oro de que así mismo como Saulo lo hizo, así mismo tengamos la valentía para hablarle a otro. Como les dije, no es gran cosa. Es solamente en conversaciones hablar y tener, take advantage of the moment. You know, it's not a big deal for you to just open up and talk about how great God has been in your life. You know, esas son las conversaciones que uno tiene que estar teniendo. Y en conversaciones simples podemos hablar de cuán grande Dios ha sido en nuestras vidas, y hablar de nuestro testimonio y hablar de lo grande que Dios ha sido en nuestras vidas. Y bueno, hasta aquí llega nuestro primer Bible Study. Espero que hayan aprendido algo, como yo también aprendí,
Y sí, que Dios les bendiga. Déjenme saber si les gustó y si es algo que quieren continuar haciendo, porque a mí en verdad me gustó y esto sí está en mis planes de subir algunos videos así de Bible Study para aprender juntos, porque recuerden que aquí todos estamos aprendiendo. Están aprendiendo ustedes, estoy aprendiendo yo también. Dios me habla a través de la palabra, Dios le habla a ustedes. Ese es el punto. Ese es el punto donde Dios nos lleva a leer su palabra. Este es el tiempo preciso para que si no han hecho su Bible Study, pueden hacerlo conmigo en las mañanas, pueden hacerlo conmigo en la tarde, en su lunch break, de noche antes de irse a acostar. Y leamos la palabra juntas o juntos. Bueno, hasta luego. Nos vemos en el próximo capítulo.